Muy buenas noches, bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Es tiempo de comenzar a hablar de los presupuestos. Ha llegado el momento de empezar a preparar lo que será el presupuesto del año que entra. Y no solo para el gobierno federal y las dependencias que lo integran, sino también para las familias. Es necesario tener claridad que cuando se hace un presupuesto hay mayores posibilidades de tener éxito económico. Cuando las cosas resultan bien planeadas, cuando las cosas están bien hechas, hay posibilidades sobradas de tener éxito en materia financiera. Los empresarios han dicho en una cara de la moneda que hay que cambiar la política fiscal de cara a la negociación del presupuesto del año que viene. La Secretaría de Hacienda, justo en la otra cara de la moneda, se ha comprometido a decir: señores, no vamos a aumentar la tasa de impuesto, no vamos a cambiar en ningún punto la política fiscal. Hoy, en la otra cara de la moneda, analizaremos qué es lo que está haciendo el gobierno federal y si tienen o no razón las cúpulas de iniciativa privada en decir que hay que mover la política fiscal. El presupuesto de egresos de la Federación establece cada año el programa del gasto del gobierno mexicano e incluye la cantidad, la forma y el destino de los recursos públicos para cada una de las instituciones de los tres poderes, de los tres órdenes de gobierno y de los organismos autónomos. Por su clasificación económica se destina como gasto de inversión y gasto corriente. La dinámica en la elaboración del presupuesto en México lleva a que hoy las dependencias tengan que comenzar a planear lo que será el año que viene. Empiezan a establecer sus necesidades y sus prioridades para que la Secretaría de Hacienda las conjunte y haga el presupuesto federal, haga esta presentación ante el Congreso que al final del día aprueban el proyecto de ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. La Secretaría de Hacienda ha sido particularmente clara, particularmente insistente con todas las dependencias de decirles que debe haber una mayor austeridad, que se deben evitar en todo momento, en toda ocasión y en toda circunstancia las duplicidades, los dispendios, los errores, es decir, cuidar muchísimo el dinero. De cara a la negociación del presupuesto, la iniciativa privada ha mantenido una posición ambigua. En los actos formales, en los actos protocolarios, han dejado claro una y otra vez que están dispuestos a ponerse la camiseta del gobierno, que están determinados a seguir adelante. Hay líderes de iniciativa privada como Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, que dicen, bueno, hay que vivir esta política fiscal antes de seguirla satanizando. ¿Qué hemos visto a lo largo de este tiempo de reforma hacendaria? Hemos visto una gran incomodidad de algunos empresarios, de algunos sectores de iniciativa privada, porque no les gusta lo que pasó. Y aquí tendríamos que dar un paso hacia atrás y entender cuál fue el cambio en la política fiscal. Durante las últimas 3 administraciones, señaladamente en las de Acción Nacional, la política fiscal fue particularmente laxa a los empresarios. Se decía que si se les daban facilidades, si se les ayudaba, que si el gobierno era generoso con la iniciativa privada, esto iba a generar riqueza. El experimento no funcionó. Si vemos los niveles de crecimiento de la economía, no se rompió la inercia de un crecimiento limitado, de un crecimiento pequeño como el que hemos tenido. Si vemos el resultado en materia de empleo, tampoco funcionó. Entonces, habría que cambiar. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, planteó un esquema totalmente diferente que fue aprobado por el Congreso de la Unión. Decir, vamos a pedirles un mayor esfuerzo a los que más tienen, a los que más recursos cuentan, para que ellos sean los que carguen con los que menos tienen. Simple y sencillamente es un acto de justicia social y es una política redistributiva. ¿Los resultados cuáles han sido? Bueno, si vemos los niveles de recaudación
en impuestos especiales de producción y servicios, en impuestos sobre la renta en impuesto al valor agregado, veremos que el crecimiento de estas contribuciones ha crecido una tasa superior al 15%. El que menos lo ha hecho ha sido el impuesto sobre la renta con un incremento del 17% y los impuestos especiales de producción y servicio con una tasa del 30%. Además, como muchos de estos IEPS estaban destinados a los mal llamados productos chatarra, a una lista de productos que elaboró el Congreso que no querían que los mexicanos consumieran, evidentemente ha disminuido, ha bajado la cantidad de personas que comen este tipo de productos, que era lo que se buscaba con la política fiscal. ¿Qué hemos visto por el otro lado? Vemos una economía particularmente sólida en el lado de los ingresos. El gobierno federal sigue financiándose a larguísimo plazo con tasas de interés verdaderamente bajas, porque quiere decir que han crecido los ingresos propios. Ahora bien, cuando nos preguntamos y tratamos de vincular la política fiscal con el resultado de la economía, lo más probable es que estemos cometiendo un error. ¿Por qué no ha crecido la economía mexicana? ¿Por qué los síntomas que vemos a los primeros 6 meses del año son de una muy leve recuperación que nos llevará a crecer, insisto, al 2.5% durante todo este año? ¿Es la política fiscal? No, indudablemente no. Es una suma de acciones, es una suma de hechos que han venido ocurriendo a lo largo del tiempo. Punto número 1, que desgraciadamente influye en nosotros, es la paupérrima economía de los Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial primero fue por la justificación que eran cuestiones meteorológicas y luego queda claro que ha sido el pésimo gobierno de Barack Obama, ha hecho que esta economía no crezca, que vaya a tener al final de este año un comportamiento peor que la mexicana. Punto número 2, la falta de entrada en vigor de las reformas estructurales que ha detenido la inversión en sectores fundamentales. Cargarle a la política fiscal, que es una política que busca redistribuir, que busca que se esfuercen más, evidentemente no es el problema. El problema está dado en que no hemos roto las inercias de bajo crecimiento. Cambiar podría llevarnos a un riesgo, decir, vamos a cambiar la política. ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son los caminos que podríamos llevar? Regresar a la política fiscal que usamos durante los últimos 12, 15, quizá 17 años, que no tuvo un impacto claro en la disminución de la pobreza y la generación de empleo, yo creo que sería un error. La otra sería caminar por el terreno incierto del impuesto al valor agregado. Quizá podría ser más justo, pero como es la dinámica poblacional en este país, resulta que los que menos tienen que destinar mayores cantidades de recursos a comprar alimentos y medicinas. Quizá lo que tenemos que hacer es seguir en este camino, aprendernos esta política fiscal, acostumbrarnos a ella, porque va en el sentido correcto. Según los resultados de la encuesta sobre capacidades financieras en México realizada por el Banco Mundial, aproximadamente el 70% de las personas planifica cómo gastar el ingreso, pero solo el 41% lo hace en forma habitual. Un presupuesto familiar basado en objetivos reales y una adecuada reducción de gastos son las claves para una economía sana en el hogar. Ya me puso atención y se lo agradezco en torno a lo que debe hacer el gobierno federal. Ahora vamos a señalarnos a nosotros con el dedo. ¿Usted tiene un presupuesto familiar? ¿Usted está planeando cómo va a gastar, en qué va a invertir y qué es lo que va a tener en su economía familiar para el año próximo? No se trata de un buen deseo que hace usted a finales del año y dice, ahora sí, este año me comprometo a que voy a cambiar de coche, arreglar mi casa, disminuir mis deudas y cosas por el estilo. No. Hacer un verdadero presupuesto familiar. Uno de los grandes problemas que tienen las familias mexicanas es que siguen aplicando aquella que a mí me enseñó mi papá y afortunadamente la superé. Mi papá decía que él cobraba su quincena, se la guardaba en la bolsa derecha del saco e iba sacando dinero.
Si llegaba la siguiente quincena y todavía tenía dinero en la bolsa, entonces había ahorrado. Si le faltaba, es que tenía un problema. ¿Cuántos de ustedes no viven así? ¿Cuántos de ustedes no están a pagar? Ya empezó la quincena y es un juego en el cual vamos a ver si dura. Eso es un tema de planeación y es un tema de desconocimiento de lo que estamos haciendo con nuestro dinero. Una pregunta que se debe hacer usted. ¿Cuánto gana? Hay gente que me puede decir, bueno, gano más o menos tanto. Sí, ¿cuánto gana? ¿Cuánto es su ingreso disponible? La segunda pregunta es, ¿cómo lo gasta? ¿En qué está destinando el dinero? Si usted se pone a hacer un presupuesto y se pone a analizar los gastos, vamos, si crea una suerte de contraloría en su economía doméstica, se va a dar cuenta que mucho del dinero que usted gana, que a usted le costó trabajo, que a su familia tuvo que esforzarse para tener, mucho de este dinero se está desperdiciando. Es dinero simple y sencillamente tirado a la basura. Hagamos un ejercicio. Le decía que el gobierno, las dependencias están empezando a mandar sus necesidades de gasto para que en septiembre se presente el presupuesto para aprobación del Congreso. ¿Por qué no hace usted lo mismo en su familia? ¿Por qué no se pregunta cuánto voy a gastar al año en colegiaturas? ¿Cuánto voy a gastar en seguros? ¿Cuánto voy a gastar en viajes? ¿Cuánto voy a gastar en este tipo de cosas? ¿Y cómo los voy a financiar? ¿Tengo o no tengo dinero para hacer este tipo de operaciones? Créame, si usted hace un presupuesto, si usted se sienta, analiza y detalla cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, de sus ingresos, cómo puede maximizarlos y de sus egresos, cómo puede disminuir lo que en términos del gobierno federal podría decirse que son duplicidades, dispendios y errores, créame, usted se va a sorprender. Déjeme darle un dato. Supongamos que usted fuma. Si usted en lugar de fumarse una cajetilla diaria se fuma media, haga la suma del ahorro que va a tener al año, más el beneficio en su salud. Muchas gracias, que le vaya muy bien. En un llamado a tiempo, el Banco de México ha manifestado su preocupación por el alza sostenida en la morosidad en los créditos de nómina y los préstamos al consumo. Este problema viene de 2013, pero se ha acentuado en este año al presentarse una economía lenta, lo que ha ocasionado que miles de trabajadores estén ahorcados por esas deudas. Se estima que 10 de cada 100 pesos prestados bajo la modalidad de crédito de nómina están en cartera vencida, y si bien los bancos están bien capitalizados, la tendencia no es favorable. Estos incumplimientos se explican por la pérdida de empleo, y lo cierto es que esta morosidad envía una señal de alerta al mercado financiero, que sin duda deberá de ser prudente hasta que la economía muestre signos claros de recuperación.